Estamos de regreso en nuestro episodio, nuestra serie de STO. El día de hoy vamos a continuar la serie con un capítulo que me encanta porque vamos a hablar de uno de los valores que para mí no se entiende muy bien y da mucho para discutir sobre qué es verdaderamente la excelencia. En el primer episodio de esta serie de STO hablamos del valor de ownership. Ujú. Todos estos valores hacen parte del sistema operativo de Fuse. Y vamos a ver cómo ese sistema operativo nos ayuda a llegar a nuestras metas y cómo, más que ser como siempre dice, un valor de esos que están en la placa o en el manual de convivencia, cómo nosotros vivimos la excelencia día a día a través de acciones, ceremonias, hábitos. ¿Qué es para ti la excelencia? Bueno, yo creo que aquí también es interesante hablar de la excelencia desde la literatura, em, pero la excelencia en general para mí es el siempre buscar dar el mayor valor posible. O sea, para mí va muy de la mano con eso. Y es cómo logras tú en realidad dar valor extraordinario en todo lo que haces, ¿cierto? Mm, O por lo menos el mayor valor en lo que estás haciendo. ujú. La excelencia para mí es algo que se busca y se busca constantemente, es algo que buscas siempre. Y también es chévere porque es distinto no se puede confundir, ¿cierto?, con otras cosas como la perfección, Ujú. sino que por el contrario, la excelencia es encontrar ese punto en donde realmente el valor extraordinario se está dando. Para mí son dos cosas que van muy de la mano, la excelencia y el valor extraordinario. ¿Cómo lo ves tú? Si pudieras conectar, antes de eso, si pudieras conectar la excelencia con este concepto de STOs, para los que nos escuchan por primera vez y no han escuchado el otro capítulo de qué es un STO, ¿qué es un STO? Bueno, un STO, del lado de Amazon sacamos este concepto, es el Single Threaded Owner y es el dueño de un proyecto básicamente y es la persona que está encargada de un proyecto de principio a fin. Mm, Eh, pues entre ellos es una persona que tiene ciertas habilidades bien específicas que uno está ujú, buscando, porque un STO no cualquier persona puede ser un STO, a la gente hay que entrenarla para que llegue a ese punto. ujú. No sé si de pronto se me escapa algo en el concepto. Sí, no, yo pienso que eso está bien definido y si vamos como bien al punto, el STO es la persona que lleva de principio a fin un proyecto sin importar áreas funcionales, sino hace todo lo necesario para llegar a entregar el proyecto, que es el valor hacia el cliente en nuestro caso. Ujú. Y tú me preguntabas que para mí qué es la excelencia. Y es algo que en todas las conversaciones que he tenido con el equipo es una de las cosas que más establezco y es un valor muy lindo porque todos queremos esos resultados de la excelencia, pero muy pocos quieren el estilo de vida de excelencia. Ujú. Entonces todos admiramos, wow, es que mira cómo esta persona gana campeonatos, esta persona saca muchas empresas y es como, pero nadie está dispuesto a vivir el camino de la excelencia. Y el camino de la excelencia, que como para dar palabras, hoy vamos a hablar mucho de la excelencia pasados, en un libro que en el podcast lo hemos visto en varias ocasiones. Yo siempre lo digo, es uno de mis libros favoritos, si no el favorito, definitivamente. Y en el libro se llama Relentless o Implacable, de Tim Grover. Además tiene muy buen nombre en inglés y en español. Sí, exacto, es de esas cosas raras que Sí. suceden, porque ahí siempre suena muy chévere en uno y después en Y el otro luego es en el otro como, suena no. horrible. Sí. Sí, sí, sí. Implacables. Ujú. Y este libro, pues, tiene cosas muy buenas, vamos a verlo. Vamos a ver 13 normas, leyes, pilares de lo que es la excelencia. Pero hay uno que para mí resalta con lo que hablamos y es, you don't have to, lo voy a decir en inglés porque lo tengo por aquí, como que you don't have to love the process, just be in love with the results. Y eso es algo que es bien interesante porque en el camino de la excelencia no todo el proceso va a ser, como dirían por ahí, color de rosas. Ujú. Hay pedazos que son muy malucos, que son difíciles. Y ahí es donde para mí siempre se quiebra el anhelo de la Ujú. excelencia versus dar la excelencia verdadera. Tal cual. Es como el dicho este que tenemos en español de que trabaja en algo que te gusta y no trabajarás un día de tu vida. Y en Mm, realidad va muy en contra de eso, porque es un tema de trabaja constantemente por hacer eso que te gusta, ¿sí? ujú, Y creo que algo que me parece interesante del libro en general es justamente que no es un libro que no diga, uff, es que aquí voy a sacar la ah, motivación. No es un libro de motivación, en realidad es un libro de aterrizarte de a, aterrizar. oye, salte de tu mood de, ay, la motivación y qué chévere, y más bien entra a accionar, o sea,
Sí, entra de verdad a donde necesitas estar para sacar adelante los resultados pues, que estás buscando. Y del autor además me llama mucho la atención, como también por contextualizar un poquito a la gente, es otro de estos libros, por si acaso no han escuchado otros de nuestros podcasts donde hemos hablado de él, pero es un libro de Tim Grover. Tim Grover es el entrenador de muchísimos basquetbolistas famosos. Entre ellos, fue mucho tiempo entrenador de Michael Jordan, Kobe Bryant, de Kobe Bryant y entre otros. entre otros. Sí, son los dos más famosos, es verdad. Em, y más allá de eso, es interesante porque él cuenta mucho justamente las características de las personas que de verdad están buscando la excelencia. A mí me encanta en el libro, por ejemplo, una de las cosas que mencionaban era el entrenador, ¿no? Tim Grover hace una primera parte que es la dieta, y parte de la dieta es muy importante para un deportista. Y él decía como que, bueno, el primer día, las primeras cosas que nosotros cortamos realmente por la dieta en general es el azúcar. Y el azúcar el primer día te lo aguantas, el segundo día te cuesta, ¿cierto? Pero si yo al tercer día voy y te pregunto, si yo vengo el primer día y te pregunto cómo estás, tú me dices bien, yo digo, bueno, no le ha pegado todavía. El segundo día, bien, no le ha pegado todavía. Pero si el tercer, cuarto día tú todavía me estás diciendo que estás bien con tu dieta, no estás haciendo tu dieta. Es una mierda. Exacto, porque es horrible. Y es verdad, si tú dejas de comer azúcar, el síndrome de abstinencia, yo dejé de comer azúcar como 6 meses. El síndrome que te da al principio te sientes como que te vas a morir. Mm, Entonces, me pareció muy curioso porque de verdad es como una persona empieza a darse cuenta de eso para ver si la gente de verdad tiene el hambre para hacer las cosas. Hace poquito hablamos del Ideal Team Player y como un ujú, Ideal Team Player tiene que tener hambre, tiene que tener otras características puntuales, y creo que el hambre va muy de la mano con la excelencia. Creo que una persona que no tiene hambre nunca consigue la excelencia tampoco. de acuerdo. Hay algo que tú dijiste que me hizo como mucho clic en esta introducción y fue que usaste esa frase que dice trabaja en lo que te guste y no trabajarás un día de tu vida. Y yo creo que eso es curioso porque tiene cierto, o sea, eso tiene cierto grado de verdad, Ujú, pero digamos que cuando logra, ese es como el primer paso. Y después de eso, ¿cómo llega uno a eso? Conociéndose bien, que ahorita lo vamos a ver más adelante, que es uno como de los requisitos de poder llegar a la excelencia, ¿cierto? ujú, Entonces, como si vamos viendo cuáles son los pasos para llegar a la excelencia, uno es conocerme bien y cuando me conozco bien puedo empezar a trabajar en lo que me gusta. Y es verdad que eso ya te pone por encima de mucha gente, que lastimosamente no pueden o no han encontrado el trabajo que les guste, ¿no? ujú, Pero después para mí llega un siguiente paso y es en el paso anterior la gente se queda. Y yo pienso que con lo que tú decías del hambre, es algo que cuando tú tienes hambre y logras trabajar en lo que quieres, tienes una decisión. Y esta decisión separa a los mejores del resto. Y es cuando escoges excelencia o comodidad. Y yo ujú, creo que cuando trabajas en lo que te gusta y escoges comodidad, la frase se vuelve muy cierta. Trabaja en lo que te gusta y no trabajarás ningún día de tu vida. ujú. Pero cuando escoges excelencia y estás trabajando en lo que te gusta, vas a apuntar a ser el mejor porque tienes como todo los componentes. Trabaja en lo que te gusta. Creo que hay uno extra que no lo hemos hablado también, en lo que te gusta y seas bueno, ¿cierto? Ujú. Tengas habilidad. Hay cosas Sí, que no le bueno. gustan, que uno no tiene habilidad. Pero entonces trabaja en lo que te gusta, que tengas habilidad y después escoge si el camino es de excelencia o de comodidad. Para Ujú, mí que ya como tomando esos tres pasos, si llegas al último y escoges la excelencia, que es lo que nosotros hablamos hoy, vas a estar en la categoría de los mejores. Y ujú. para enfrentarte ahí, vas a tener que enfrentarte a lo que hablamos, a lo que decimos acá, al esfuerzo, al sudor, a los malos ratos, y vas a buscar el resultado de ser el mejor. Exactamente, en eso estamos muy de acuerdo. Ahora, aterrizándolo también mucho a ya digamos que al día a día de la empresa, también me parece interesante resaltar que una persona que es excelente y que busca la excelencia, ¿cierto? No se queda siempre en ser, porque esto es un mito gigante, en ser el héroe en todo momento, Mm, ¿sí? Y esto me gusta mucho porque en la empresa uno lo ve, ¿cierto? Y uno ve que hay personas que siempre están ahí como atajando, 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 atajando. Y es como que, ok, si tú te quedas en atajar, algo no estamos haciendo bien, porque la idea es que el sistema se mueva solito. Y si tú estás ujú, haciéndolo bien, el sistema se va a mover sin necesidad de que tú estés constantemente atajando todo lo que se te está cayendo. ujú.
por ende el tema de no es el héroe, ¿cierto? La excelencia no es ser un héroe y no, mira, llegué y solucioné todos los problemas que había. La excelencia también es buscar evitar esos problemas. Mm, Y eso me gusta mencionarlo desde el principio también, porque volvemos a lo mismo, la excelencia no es una plaquita linda que uno ponga por ahí. La excelencia son un set de acciones que uno tiene que mantener constantemente en movimiento. mm, No es algo estático, no es algo que yo conseguí un día y sí. ya lo tengo. Y con eso, ¿por qué no miramos cuáles son los pilares del libro? Porque creo que esos pilares nos dan mucho de qué hablar para que podamos ir como dándole forma y como lo que siempre decimos, un framework Ujú, al tema de la excelencia. Para el podcast de hoy son 13 pilares y los tengo divididos como en tres secciones que quiero hablar. Y después quiero que toquemos algo muy interesante, que es una sesión como de coaching, que va ujú, a ser diferente porque lo bueno de traer esto al podcast es que antes de que nosotros, o en la preparación que hemos tenido para este podcast, se han tenido sesiones en la empresa con mucha gente. Y todo el feedback del libro, de las sesiones, se ha traído acá. Y ujú, parte del feedback es como, bueno, mucha gente lo ve y dice el libro es muy bueno, pero me hace falta conectarlo más con temas del trabajo, o sea, me hace falta conectarlo más con algo táctico, con algo que se pueda, con algo táctico práctico ujú, y no solo como una idea bonita o, ¿sí me entiendes? claro. Entonces, quiero que nos vamos a enfocar mucho eso hacia el final, pero antes de eso, ¿cuáles son los 13? Yo los tengo acá y te voy a decir unos y tú sigues, si los tienes ahí también. Sí. Hay uno que es muy bueno, los tengo en inglés, así que voy a hacer mi traducción en tiempo real, Uf, va a estar que no, interesante. no falla. La primera es pasar más allá del suficiente. Como Ujú, está seteado acá, pasar más allá del suficiente es no me conformo con ya está, ya funciona, sino cómo puedo dar más, ¿cierto? Más allá del estándar, más allá de satisfactorio, cómo puedo verdaderamente ir al sobresaliente. ujú, Segundo, entrar en la zona, bloquear el ruido. Esta me parece que, esta me gusta. Estaba haciendo, cuando me acuerdo de alguna historia, voy a contar mi historia. Una historia cortita porque hace poquito estaba haciendo doom scrolling. Gracias a Dios en Instagram, en LinkedIn y no en Instagram, sea un poquito más útil. ujú, Y fue con un post bien interesante que hablaba de esos posts que tú ves mucho en LinkedIn en realidad, pero hablaba de la, la grandeza de Steve Jobs ujú, y de Elon Musk. Y decía mucho que lo que se veía es que tenían una capacidad, hacían una ilustración muy buena en el video, de coger 100 cosas, ponerlas en una lista y entender cuáles son las tres cosas críticas que hay que hacer y el resto es ruido. Y justamente también ahora estoy con un libro muy bueno que habla justamente de que los tres pilares ejecutivos son, todo esto es como que se conecta, y los tres pilares ejecutivos son dónde tengo mi atención, qué escojo conscientemente no enfocarme en, o sea, qué bloqueo y qué tengo siempre en mi memoria a corto plazo, o sea, cuáles son las cosas que tengo. Entonces, digamos que todo eso se va mucho hacia esto y es cómo puedo cortar la bulla. Y a mí me parece que verlo acá es como, no, esto como no es práctico, esto no es tal, pero en realidad son los secretos que hacen que uno sea excelente. Entonces, esta me encanta. Podemos entrar más en detalle ahorita que toquemos todas. Y la otra que ya lo hablamos es tener claridad sobre quién eres. ujú, Súper buena. La siguiente que va muy de la mano con tener claridad de quién eres es que y esta es polémica, conoce tu lado oscuro. ujú. También me encanta porque no muchos libros hablan de eso. Y para mí el lado oscuro es ese lado más egoísta, ¿cierto? Pero que también te lleva a los resultados. Todos tenemos un lado como de, ¿cómo se dice? Altruista, como de buscar el bien de los demás, Ujú. pero también tenemos un lado, cuando, ¿sí me entiendes? Cuando ya vamos al instinto, donde estás buscando el ego y para mí ese es el dark side. Y algo muy interesante que habla el libro es cómo unen los dos para tener el combustible más fuerte posible. Tal cual. Ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención una historia que leí hace poco en Radical Candor, que es justamente sobre Steve Jobs. Y Ujú, hablan de que, claro, Steve Jobs siempre consigue la respuesta correcta. Entonces la gente era como que, ah, bueno, lo que entienden es, Steve Jobs siempre tiene la razón. Y lo que explicaban era, no, en realidad no. Él va a llegar contigo y va a intentar
va a decirte cuál es su forma de hacerlo, ¿cierto? Y te va a decir que lo contradigas. Y si tú, o te va a animar a que lo contradigas. Y si lo contradices, él va a hacerte tantas preguntas para estar seguro de que su approach es o no es el correcto. Ujú. Y creo que una parte de eso, porque Steve Jobs es una persona que siempre fue polémica por ser grosera, por ser eh, tajante y demás, era los resultados, que es mucho sobre esto, los resultados que llegaba a pesar de ser tosco, grosero, porque obviamente a nadie le gusta que lo contradigan. Si Ujú. yo digo, no, yo tengo la idea de hacerlo así, yo quiero que todo el mundo diga, ah, sí, vamos así, qué buena idea. Ujú. Pero cuando alguien te dice, oye, no creo que es tan buena idea, pues la gente nunca reacciona bien, ¿cierto? A Ujú. nadie le gusta que le digan, oye, tu idea no es tan buena y enseguida se ponía en un mood de, ah, no, pero ¿por qué es cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué no es buena? Contradígame, pero dígame, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y cuando llegaba al punto que era como que, ok, está bien, sí, esta idea la vamos a hacer así, entonces, sí, no era ni, ah, bueno, si tu idea es mejor, ni mi idea no es buena, no importa, lo que importa es, ¿Cuál es la mejor idea? esta es la Sin importar idea, de dónde sí, llega. exacto. Sí, totalmente, eso es lo mejor que uno puede hacer. Y parte de eso también es mucho porque lo que le criticaban a él también en su momento era justamente que esa era parte de como fuera de que era grosero y demás, más allá de que fuera grosero, era su incapacidad de, de decir así, yo no estoy bien, no estoy bien yo lo que yo estoy proponiendo y lo que tú estás proponiendo está bien, de reconocerlo, ¿cierto? Eso Ujú. era como algo que él era, le costaba mucho decir, ¿cierto? O le costaba mucho aceptar, pero a la larga también hacía que la gente entendiera o se saliera un poquito también de su ego de, ok, ¿por qué me importa a mí si es mi idea o la de alguien más? Es una idea. Ujú. Entonces, a pesar de que era algo negativo para él, le logró tornarlo como algo positivo para la empresa. Ujú. Entonces, bueno, eso relacionándolo con las dos cosas del Enter the Zone y el Dark Side, que creo que para mí también tienen una parte, como que creo que la una y la otra están muy conectadas. Si quieres hacer parte del mejor equipo de constructores digitales de la TAM, síguenos en FuseTech o en 5. Estamos contratando. Bueno, tenemos el um, lúcete bajo presión, sería decir, y es justamente entender que en los momentos de presión es cuando tú tienes que estar más concentrado, más afilado, por así decirlo, tienes que estar realmente Es en los momentos de presión es donde llegan los resultados. correcto. Y es en donde también se ve de qué estás hecho, ¿no? O Ujú. sea, ahí es en donde realmente se ve en dónde estás. Y eso es algo que obviamente al nivel de empresa uno lo ve en esos momentos donde ya es el momento de entregar, ¿no? Uf, sí. Cuando ya es momento de salir a producción, como se llama en el software, cuando es momento de entregar el valor, empieza a fallar, es un Presentarle al momento, sí, cliente. es un momento muy estresante, es el momento más estresante, ¿cierto? Porque ahí justamente empieza a llegar todo lo que tú decías antes, te cuestionan, esto no quedó bien, esto no era así, como que toda tu roadmap, ¿cierto? Flaquea. Clara, sí, está cayendo bombas Sí. por todo lado. Y ahí es donde llegan esos momentos donde tú ves a las personas y hay unos se quiebran y otros no, ¿cierto? Sí, Y claro. también lo decía porque, digamos, eso lo conectamos a la empresa, pero también yo lo conecto mucho con actividades fuera de la empresa que me han ayudado también mucho a ver eso. Y, por ejemplo, ahorita jugando tenis, me parece que es muy loco los puntos de presión, ¿cierto? Cuando estás a punto de perder o cuando estás a punto de ganar, hay una presión extra en ese siguiente tiro. Y es algo que tú sientes mucho, ¿cierto? Como el frío en el cuerpo, el frío en el brazo. Y es muy curioso tú pausar, decir, wow, estoy sintiendo esto, pero decir, no, yo tomo la decisión Ujú, de seguir, o sea, de calmarlo, de tomarlo, tal. Porque digamos que con el lado empresarial, para mí, yo lo he hecho desde hace mucho tiempo. Entonces, ya no siento tanto eso. En tenis llevo apenas un año y noto mucho el punto donde digo, wow, estoy en un bloqueo, estoy en tal. ujú. Entonces, eso me ayuda mucho también a decir, bueno, a veces en la empresa no lo veo por lo que llevo tanto tiempo, pero ahí está. Y cuando hago ese contraste entre ambos, logro entender cómo mejorar aquí, cómo mejorar allí, Tal cual. sobre eso. Y eso es muy interesante y la analogía del tenis me parece perfecta para el tema de la presión, porque la presión también se mide en no es ser el más rápido y entrar a solucionarlo todo y entrar en crisis y también como empezar a correr, a intentar hacerlo todo al tiempo. Esa tampoco es la forma de verse afilado bajo presión, que es lo mismo que pasa en el tenis.
En el tenis no es una cuestión de lo voy a dar más duro, voy a correr más o no. ¿Qué es lo que uno quiere hacer para cerrar el Exacto. punto? Yo estoy que gana un partido larguísimo Sí, y yo digo, no, aquí ya lo voy a matar. Y voy a matar y mentiras que la boto y voy sí, perdiendo. sí, sí. Entonces uno sí tiene que conservar. Para mí eso es algo increíble y es conservar la calma. La calma. Y eso me parece que es lo más importante y es justamente el lograr mantenerse en calma y priorizar y organizar también la mente y el ruido que hay alrededor para poder llegar al resultado, inclusive en momentos de presión. Y va muy de la mano con el siguiente punto, que es justamente el ser la persona a la que se llama cuando estamos en momentos de Crisis. crisis. Mm, Y eso me parece a mí que es algo muy clave. Cuando nadie sabe qué hacer en un momento de presión, la gente sabe a quién llamar. Y no solo en momentos de presión, en general. mm, Uno ve eso mucho en a quién llaman cuando todo explota, ¿cierto? Todo explota y es como que hay 5 personas intentando solucionarlo y si entre las 5 no pudieron, ahí está la persona a la que hay que llamar y esta persona o va a saber qué hacer, ¿cierto? O todo se va a ir a la mierda, o sea, es una de dos. mm. Entonces, ser esa persona que se sepa que en la crisis eres la persona a la que te busca es es una demostración de que estás llegando a ese punto de la excelencia, ¿cierto? Ok, Mm. el siguiente que tenemos es dominar y no solo completar, ¿cierto? Que es Competir. no solo competir, perdón. Y es justamente el entender que no es el yo ser, y ahí va mucho de la mano con, me vuelvo al tenis, es que el tenis lo tiene todo, pero va mucho en Hay eso mucha y es, competencia. no es solamente yo como ir a seguir explotando mi mejor habilidad, sino también en entender el juego en general, ¿cierto? ¿Cuál es la debilidad del otro también? Mm. Entonces, en el tenis me parece que eso es excelente en los momentos cuando uno ya está por cerrar, uno tiene que saber qué juego está jugando uno y qué juego está jugando la otra persona también. Y creo que entender o utilizar eso a favor de uno mismo también es importante. Bueno, en la empresa también es entender que yo no solamente tengo que entrar a utilizar las cosas en las que yo soy bueno, sino también aprender en qué las otras personas flaquean para estar preparado para cubrirlas, eso por un lado, y también entender en que no soy muy bueno para que si me llaman en caso de emergencia, yo sepa también no tanto poder solucionarlo, sino a quién tengo que llamar para conocer mis propias debilidades. Pienso que eso va muy de la mano en eso. Yo puedo ser la persona a la que llaman en caso de emergencia porque yo sé a quién llamar en cualquier caso, no porque yo sea la persona que lo vaya a solucionar. Pienso que esa es una de las formas de ponerlo. ¿Cómo lo ves tú para ese punto en la empresa? Sí, para mí la empresa es mucho la ventaja competitiva y yo lo veo en varias cosas. Para mí es entender en qué punto está la empresa versus la competencia. Y es, tienes competencia que van a tener grandes competidores, empresas muy grandes que no van a poder ser tan flexibles, tan veloces, que ya tienen mucha cosa, porque es que uno sabe que uno antes de estar como en producción, uno tiene una velocidad increíble y Sí. uno tiene que aprovechar mucho eso para decir, wow, es que vamos a llegar con una suite de productos que, o sea, van a sentir como si les pasara un tren por encima. Eso, entender, por ejemplo, que no todas las empresas, y yo no voy a decir por qué, pero no todas las empresas pueden tener una fuerza de trabajo tan completa como la nuestra, Ujú. aún, digamos, a esta etapa. Pero nosotros sí, y eso es algo, eso es una estrategia y una ventaja competitiva que hay que conectarla con la otra y pasarle por encima al que sea. Entonces, para mí, eso es dominar. O sea, eso no estoy diciendo estamos de tú a tú, no. ¿Cierto? Es como si yo cogiera en un equipo de baloncesto y yo juego con 20 y tú juegas con 5. No, ¿cierto? No vas a ganar. Posible, no. Te tengo a cada jugador cubierto por 3. Ujú. Entonces, para mí eso es dominar, eso es estar en otra liga, eso no es coger y de tú a tú jugar el mismo juego, estamos cambiando el juego. Mm. Eso es dominar y eso es en la empresa. Entonces, para mí, ese es como lo más claro que yo veo acá y eso es lo que uno tiene que hacer siempre. Salirse y decir, yo no voy a competir al mismo nivel, yo voy a crear mi propio juego y te va a pasar por encima ahí. Eso es Ok, lo que yo veo. bien. Y el otro también me gusta mucho, eh, porque es una de las cosas que en nuestra cultura yo veo que flaquea mucho. Y es algo que yo siempre digo como el tema de, hay muy poca voluntad de tomar decisiones. Y es por varias razones. Hay lo que yo llamo como una, ser tibios, como no decir sí, no decir no, es como sí, pero no, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Y es como, no entendí absolutamente nada de lo que estás diciendo, sí o no, ¿cierto? Y eso pasa mucho, obviamente, cuando uno lo estudia en temas de cultura, hay algo de la cultura que empuja a eso. Ujú. Y lo otro es que a la gente
le tiene un pavor a las decisiones porque no se quieren equivocar y yo pienso que eso va totalmente en contra de la excelencia. A mí me encanta tomar una decisión y equivocarme. Me parece que es fascinante. Ujú. Entonces, para mí siempre es como, yo digo, pa, y yo sé que llegan las críticas, porque las críticas siempre están, no importa. Yo voy directo a decir, vamos es por este resultado y aquí están las decisiones. Y si una falla, la mayoría son reversibles, vamos a otra. Y eso es algo que tiene que quedar muy claro en ese punto. De acuerdo. El concepto, por si acaso, porque lo dijiste entre líneas, es decidir y no solo sugerir, no quedarse en sugerencias. Correcto. Este es el que ya hablamos. Amar los resultados. No tienes que amar cada parte del proceso, pero sí los resultados. Crave tiene una Desear. Mm, desea el resultado, ¿sí? Y es poder entender y enamorarse de lo que yo estoy consiguiendo y no tanto del proceso que estoy siguiendo, pero el proceso, como ya lo dijimos, muchas veces es horrible. Uf, el siguiente está difícil de, de traducir. de traducir, pero pues si no, como No, ese es buenísimo. Es que es muy cada bueno, vez que yo todos llego a cada es uno me uno mejor parece que que el son otro, brutales, sí. porque son muy polémicos, o sea, no son como lo que tú quisieras escuchar en un libro de motivación, que no lo es lo opuesto. Ujú. Es ¿Cómo es? buscar el respeto sobre el ser querido o el Sí, ser, el ser querido. sí, el ser querido. Sí, Y es que la gente en realidad te respete, que además es muy interesante porque en el libro lo ponen como que te tengan miedo antes de que te tengan cariño, sí. ¿cierto? Y eso puntualmente a mí me parece súper interesante. En la empresa, por ejemplo, a mí me da mucha risa porque uno lo ve mucho. Pero piensa yo pienso ahí mucho en una tía que dicen como, ay, es que fulanito es tan querido, nunca pone problema por nada, es tan querido. Pero yo me la imagino así, yo digo, no, 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 o sea, esa debe ser una persona que no llega a muchos resultados, porque cuando, cuando tú vas a una meta y la gente no está yendo hacia esa meta, tú vas a ir a hacer el push, tú vas a ir a alinear la gente, a volver a llevar las ovejas hacia el pastal, ¿sí me Sí. entiendes? Y eso no a todas las ovejas les va a gustar. Entonces, Ujú. ahí es un tema donde uno choca, hey, esto no está así, es así, eso no es así, es Ujú. así. Ay, y el que no puede hacer eso, el que no puede, otra cosa que he estado leyendo yo constantemente y que es como refuerza mucho un concepto y es el liderazgo es setear límites, el liderazgo es no tolerar la mediocridad, eso es el liderazgo. Entonces, cuando otra persona se quiere salir de los límites, cuando otra persona está en la mediocridad y tú lo vas o sea, tú lo vas a sacar de allá, eso va a chocar y no van a decir, ay, tan querido Daniel, tan querida Paula, que es tan buena gente, no, van a decir, uy, qué persona tan fastidiosa, qué persona tan maluca, ta, ta, ta. Pero es lo que hay que Regañona, hacer es lo que hay que hacer para llegar ahí. tal Entonces, cual. piensen en esa tía cuando escuchen eso y digan, no, no. Ahora, con la tía hay que ser queridos, no se equivoquen. En la empresa no, pero con la tía sí, porque si la tía hizo eso de uno sin trabajar con uno, no está mal, ¿no? Para que mi tía no se sienta mal cuando esté hablando bonito de mí. Em, Siguiente. Mentira, sí, pero bueno. La siguiente me llama mucho la atención y es el confiar en un círculo pequeñito, ¿cierto? Ujú, Y es entender, y eso lo acabas de mencionar también, que uno tiene personas claves con las que uno sabe que puede contar. ujú, No, uno no puede entrar a pensar que yo puedo contar con todo el mundo, eso es ujú, mentira. ujú, Uno tiene que saber confiar en el grupo de personas correcto y el grupo de personas correcto es el grupo de personas que no se va a dejar caer, o sea, y ujú, ni te va a dejar caer a ti ni va a dejar caer nada de lo suyo tampoco. Y bueno, tú nunca te vas a caer porque tú estás en el mismo camino de la excelencia, pero es justamente entender eso. ujú. Eh, es un círculo pequeño, ¿algo que mencionar sobre eso? ¿No? Lo siguiente, que es que no hay no hay, quiero decir sachetén, no hay nada que sea una falla si todavía puedes ir al plan B. Y es, tú no vas a, no hay nada, no hay una falla. Ay, no, estoy bien reenredado con eso, a ver, ayúdame, ayúdame. No hay tal cosa como las fallas. Eso, tal cosa. No hay tal cosa como fallar, porque siempre puedes ir al siguiente plan. Y eso, la gente se queda, es como, no, fallé. No, pero pues, si puedes continuar, todavía no has fallado. O sea, todavía Claro. tienes una segunda oportunidad de completar la meta. Y creo que ahí es donde también muchos mueren y dicen, ven esa falla como el punto final. Y Ujú. no, hay,
segunda oportunidad, tercera oportunidad. Siempre puedes pasar a la siguiente cosa para llegar a la meta que tienes. Ujú. A mí de esto me gusta mucho y es justamente, y eso lo hemos visto en casos también, y es, por ejemplo, en la empresa tenemos nuestro 3-month trial y es Ujú, como que, bueno, si yo fallé hoy durante mi 3-month trial, ¿cierto? Hoy cometí un error y yo dije, uff, hoy la embarré, me van a echar. O hoy la embarré, mañana no la puedo volver, no la puedo volver a embarrar. ¿Qué voy a hacer mañana diferente? ujú. Eso por un lado. Y por otro lado, que nos hemos encontrado, por ejemplo, con que se va a sacar a alguien y así alguien dice, bueno, paremos, hablemos de esto, ¿cierto? Y eso también demuestra mucho esa capacidad de decir, yo sé que fallé, Mm, pero yo también tengo un plan para no volver a fallar. sí, de acuerdo. Y la última es busca el siguiente campeonato, busca la siguiente hazaña, busca la siguiente achievements, que tengo todo en inglés hoy. Busca esa siguiente victoria, eso. Busca la siguiente victoria. Hay gente que se queda en una victoria y es como, Esta fue mi esta victoria. fue mi victoria, ya estoy en el podio y me voy a quedar ahí, y es como, eso no es la vida, ¿cierto? Y la vida siempre, si uno lo pone a ver, es como, ok, el que se ganó el torneo de fútbol una vez, el torneo de baloncesto, el torneo de tenis, el que una vez lo ascendieron, esa persona no va a ser parte de la Mm. historia, ¿sí me entiendes? Esa persona es una persona que en un mes ya nadie se acuerda de ella. Los grandes son los que constantemente están buscando esas victorias en múltiples cosas. De acuerdo. De ahí, por ejemplo, me llama mucho la atención justamente lo que dices y es como la gente, por ejemplo, hablando de los STOs, el STO no se puede quedar con que, uff, ya la rompí con este proyecto. Mm, Y uno lo ha visto y hay STOs que es como que listo, este proyecto queda estable, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Cuál es el siguiente? Y esa es la actitud correcta. En el mm. libro justamente en Relentless explican mucho y esto Michael Jordan, iba a decir Michael Jackson, Michael Jordan, Seguro que Michael Jackson también. Michael Jordan lo hacía en los partidos y era cuando se ganó su segundo trofeo, él alzaba la mano y mostraba un 3 con las manos, ¿no? Como Voy levantaba por el 3 dedos, siguiente. porque no, este fue el segundo, pero yo ya estoy pensando en el tercero. Mm, En el tenis, por ejemplo, hablan de Serena Williams, que su entrenador explicaba como que acabamos de salir del Wimbledon, llevaba entrenando súper duro porque el Wimbledon se lo quería ganar, porque era este el torneo, el Roland Garros que digo, mm. y listo, salimos de ahí, literalmente celebramos una hora, fue como que súper, sí, la fiesta, la ceremonia, tal cosa, íbamos caminando ya como para el hotel, me dijo, bueno, mañana hay que entrenar porque ya empieza el Wimbledon y yo me quiero ganar el Wimbledon. Mm, Y es como, esa es la sí, mentalidad de yo no me quedé aquí, sino que yo ya quiero empezar a planear mi siguiente victoria. sí, a mí me encanta eso porque como todo lo estamos conectando con también en un punto empresarial, para nosotros es como, wow, cerramos este cliente grande y apenas lo hacemos es como, pero hay que cerrar este otro más grande. Sí. Y también es como, wow, levantamos una serie A, pero ya estamos retrasados en levantar la B. O sea, Ujú, siempre estamos pensando en ese siguiente paso que hay que tomar, qué tan grande es el siguiente, qué tan grande es la siguiente ronda. Todo es, listo, lanzamos este producto, pero tenemos este producto, nos desbloquea estos otros 5, estamos retrasados con estos otros 5, vamos con ujú, nosotros. Y es esa capacidad de decir, wow, listo, entregamos un cliente, un producto, lo que sea, aplausos, abrazos y pum, nos cambiamos y ahora sí, ujú. cómo sigue cómo sigue? Sí, Y eso es eso, por increíble. ejemplo, en la empresa a mí también me encanta y creo que es una de las cosas que a nivel de cultura uno ve mucho que no es fácil, ¿sí? Y es justo eso, porque muchas personas se sienten mal de que, uff, pero no hemos terminado de salir de este último miércolero, Mm, ¿cierto? Y ya nos queremos meter en otro y es como, sí, sí, porque este último que solucionamos, pues bien y todo, pero mira el siguiente que tenemos que solucionar. Y eso mm, no es fácil to keep up, no es fácil de mantenerse en esa constante automotivación también. de acuerdo, Y creo que eso también es un hint cultural muy grande a nivel de empresa. de acuerdo. Entonces, bueno, tú habías mencionado que los agrupabas, estos 13, en Sí, grupos grandes, ¿no? sí. Y aquí es donde viene como el primer grupo de cualidades que tienen la gente que busca excelencia o los STOs. Y aquí hablamos de una palabra que la usamos mucho, que es el ownership, pero Ujú, hace parte de todo eso. El ownership y la claridad. Y con claridad es qué tanta claridad tenemos de hacia dónde vamos y de quiénes somos. Y con eso pues vimos que dentro de los pilares de Team Grover
tenemos varias de esas que nos dan a nosotros un conciencia de tener ownership y de tener claridad. Voy a uno muy claro que es Know Yourself Cold o Conócete clarito. Y eso me parece que aquí es donde salen a como agrupar estas diferentes cosas. Para ti, ¿qué tan importante es que la gente, uno, tenga la ownership y dos, dentro de ese ownership sepan cómo implementarlo? ¿Cómo ves tú que juega eso a la gente que está implementando el camino del STO, pero que les falta, o la gente que ya lo tiene? ¿Cómo lo ves tú las diferencias más grandes ahí? Bien, yo creo que por ahí nos vemos en dos cosas, o yo veo dos cosas súper claras. Una es que hay STOs de STOs, ¿cierto? Y está el STO que yo le puedo dar un proyecto y él solito es capaz de hacerlo todo 100% a como de lugar, Mm, ¿cierto? Pero luego está el STO que es capaz de hacer eso y además es capaz de managing other people, ¿cierto? Como de llevar a parte de su equipo a tener esas cosas también. ujú, Entonces, por ejemplo, ahí pienso mucho justo en la capacidad de tener el ownership, es el primer pedazo del STO, pero la claridad es como yo también como STO logro llevar este ownership hacia mi equipo. Entonces, como líder de un equipo, porque el STO también a veces empieza a liderar, hay STOs que trabajan solitos y llevan solitos su proceso, como hay STOs que ya tienen un equipo como por debajo, entre comillas, de ellos, trabajando a la par en ese mismo proyecto. mm, Y la claridad va en doble vía, porque el STO tiene que ser capaz de decir, yo solo puedo sacar esto, pero necesito apoyo en A, B y C, ¿cierto? O yo solo no puedo sacar esto y necesito que alguien entre a trabajar conmigo para cubrir este pedazo y este pedazo. ujú, Eso lo vemos en el sprint planning y me encanta también porque en el sprint plan el STO que está buscando la excelencia es el que para y dice, oye, vi que tenemos planeadas estas 12 cosas y desde ya, antes de que empiece el sprint, te digo que si necesitamos esas 12 cosas, yo necesito también estas otras 5. ujú, Y esa es para mí la parte de la claridad en both ways, porque no es simplemente saber explicarle al equipo, tenemos que hacer estas 12 cosas, la ruta de acción es esta y esta y esta, mm, sino también es hacer una pausa y explicarle a la contraparte, que no es su equipo ni literalmente, sino a los demás stakeholders o a las demás personas de otros equipos, qué necesita de ellas para poder completar su propia meta. mm. Sí, tienes razón. Y aquí hay algo, hay una frase que tengo por aquí escrita que me gusta mucho de esto, de este pedazo que estamos hablando. Hay algo que nos saltamos, me gustaría que regresemos a eso en este pedazo, y es hablar de un Please. concepto, interesante que tiene el libro, y es lo de los coolers, closers y cleaners, que Cleaners. es Ujú. cómo están agrupadas como los perfiles de las personas, ¿cierto? El cooler dentro del libro de Implacable, que es una persona que por lo general está muy bien siguiendo órdenes y no tomando ownership, sino chill, tranquilo, relajadito, y yo Pero hago que lo que se también me dice. uno puede confiar en esa persona. Yo le asigno A, esa persona hace A. Yo le asigno B, esa persona hace B. Bueno, es el más basiquito. Sí, no sé si puedas confiar, pero, pero bueno, se le podrán dar algunas tareas y monitorear. Y Ujú, después está el closer. El closer es una persona que para mí se define como empieza a tener esas capacidades, pero todavía no tiene como la confianza para poder ser cleaner. Entonces le falta ujú, confianza. Y dentro de esa falta de confianza, hace las cosas por las razones equivocadas, hace las cosas por la validación de los demás, hace las cosas buscando como siempre cosas muy externas. Y después tienes el cleaner, que es como la figura más alta, la persona que persigue la excelencia. Y para mí, dentro del libro, el cleaner es la persona que ya con confianza va a un resultado, lo consigue sin duda. ujú. Eh, esa es como la diferencia que yo veo. Y aquí hay una parte que me gusta mucho en la frase que dice, los cleaners, ¿cierto? Digámoslo, los cleaners, las personas de excelencia, deciden y después construyen los hechos que soportan esa decisión y no de la otra manera. Eso me encanta porque conecta muchos de los fragmentos que decíamos ahora, ¿cierto? Hay que tomar decisiones, tomar decisiones, no solo sugerencias, el tema de la confianza, el tema de ser la persona que todo el mundo llama cuando Ujú. hay emergencias. Es por eso, es porque tomas la decisión y listo, toda la gente es como, wow, sí.
nadie la quería tomar, esta persona la toma y después hace lo que se necesita para llegar al resultado y que justifica la decisión que se tomó. Y yo creo que ahí es donde se rompe mucho porque la gente, cuando no tiene la confianza para tomar decisiones, se pasa horas, días, semanas y meses buscando cómo sentir la confianza de la decisión Ujú. y los inhabilita por completamente de tomar acción. Entonces, eso ha sido algo que para mí ha sido un poco polémico, porque, y yo siento que los cleaners en todo lugar van a ser polémicos. ¿Por qué? Porque la gente por lo general, la mayoría de gente no trabaja así y ven eso como de pronto no comunicativo o no como ser un team player. Igual aquí podemos debatirlo, porque uno dice, no, pero es que lo ideal es que nos sentemos y lo conversemos, lo charlemos y tomemos una decisión. Y muchas veces más que todo en las startups, que es donde a mí me gusta también estar, tú necesitas es lo opuesto, necesitas la velocidad, tú necesitas Mm. ese flujo y yo como en mi carrera, eso ha sido lo que yo más hago y es, tomo la decisión, lo hago y después la gente es como, no, venga, pero es que nosotros nunca lo hablamos, esto es lo que quieres, sí, ahí está, ya, Ujú. se llegó al tema, el resultado soporta la decisión, ya. Entonces, para mí esa me encanta y muestra muchas cosas que para mí siempre me hacen clic en la manera Sí, de operar. yo creo que ahí, y eso es un tema por ejemplo, a nivel de empresa me llama mucho la atención, porque es entender, y esto lo charlábamos en las sesiones, es entender que este es un camino al que uno siempre quiere apuntarle, pero también hay que saber en qué momento puedes realmente utilizarlo, ¿cierto? O Ujú, puedes realmente volverte esa persona. Por ujú, ejemplo, en la empresa es muy contraproducente que entre una persona que tiene, una persona nueva, por ejemplo, que tiene todas las capacidades de un cleaner, pero no tiene un contexto. ujú, Entonces, si yo lo aterrizo a la realidad, a mí no me sirve alguien que entra a decir, esta es la decisión y no me importa cómo va a funcionar, porque si tú no tienes el contexto para hacerlo, vas a tomar una mala decisión, ujú, ¿sí? Y puedes estar, nos ha pasado, alguien entra muy bueno y dice, no, yo sé cómo hacer esto y lo voy a trabajar y esto va a quedar genial y es como, listo, súper, lo hiciste muy bien, pero tienes otras 5 personas que tienen que conectarse con este proyecto y ahora tu proyecto es completamente inútil porque no se puede conectar con lo que las otras personas ya tenían hecho, ¿sí? ujú. Y si bien esa puede ser una decisión de un cleaner, porque puede estar ahí con que sí, pero las otras 5 deberían tener este estándar de calidad, también hay que entender el contexto en el que estás. Entonces, me parece interesante porque justamente es encontrar ese equilibrio de sí, tienes que saber tomar decisiones, pero tienes que tomar decisiones con contexto suficiente. Total, pero yo pienso que ese es el punto del cleaner y el closer, y es un closer, porque es que el cleaner vas por el resultado, y el resultado, o sea, Y cuando el tú entiendes resultado el es que todo resultado, funcione. exacto, y si tú lo ves en un partido, tú vas a encestar, ¿cierto? Si tú Ujú. coges y tú dices, no, es que yo soy muy bueno encestando, mira mi puntería, pero estás encestando en el bote de la basura, No te no sirve de tiene, no nada. sirve de nada, entonces Sí, digamos sí, que es sí. como un poco eso lo que estás diciendo, y es, acá el cleaner entiende cuál es la táctica para ganar no solamente el partido, sino toda la temporada, Ujú. que es lo que nosotros estamos buscando. Entonces, una Correcto. persona que tenga una visión corta no es un cleaner, es una persona que está llegando con desconfianza a querer mostrarse y no a entregar el valor que está buscando. Exacto. Pero Eso no entonces es. a lo que voy es a eso y es para que la gente no se confunda, porque no es entrar a decir yo voy a atropellar con todo porque yo tomo decisiones, yo no cuestiono, yo no pregunto, nadie me pregunta nada. Es saber también en qué momento tomas esas decisiones y Sí, qué sí, sí. decisiones realmente puedes tomar con el contexto que tienes. Porque no puedes entrar a querer tomar todas las decisiones de una empresa. Así se hace el cleaner más cleaner del universo. No, Ese es el equilibrio que creo que es súper importante también aclarar y poner como dentro del contexto de la gente en su cabeza. No es que tú porque eres muy pilo entres a atropellar en todo lado, sino que tú tienes que saber esas capacidades que tú tienes, en dónde las vas a utilizar para poder realmente proveer el valor que es. claro, y eso hace parte, volvamos al ejemplo que para mí es como muy puntual de eso, y es piensa en Michael Jordan, que venimos usando el caso de él. Ujú. Para que puedan ganar una temporada, necesitan al que hace los puntos, que es Michael Jordan, pero también necesitan al que llena el estadio con marketing, al que vende las camisetas, o sea, todo eso es una máquina que hace que todo se pueda utilizar. Entonces, Michael Jordan como cleaner no va a pretender el ir y tomar una decisión
de en cuánto vender las boletas. No, para eso hay un cleaner en ventas o en mercadeo que está muy enfocado en hacer que ese pedazo se mueva. Ujú. Entonces, la máquina que uno construye o el sistema que uno construye tiene muchos cleaners y tiene muchas personas que si cada uno hace su pedazo, la máquina se mueve. Y Exacto. cuando yo soy un cleaner, yo tengo que entender cuál es mi pedazo de la máquina, ¿cierto? ¿En qué me enfoco yo para hacer que todo este sistema funcione? Y ahí tomo mis decisiones. Y no voy a decirle al de mercadeo, si soy Michael Jordan, como hacer eso. Eso no me conviene, eso no es mi parte. Entonces creo que ahí hay una clara diferenciación. De acuerdo. Y creo que también en gran parte de eso, y conectándolo con lo que mencionabas antes, cómo lo hacemos esto accionable, una buena pregunta que uno se puede hacer constantemente cuando yo estoy intentando buscar este camino de excelencia es dónde yo puedo dar el mayor valor en este momento, ¿cierto? Ujú, En donde yo puedo aportar un valor extraordinario hoy con ujú, las capacidades que tengo hoy. de acuerdo. Mañana puede ser distinto, cuestiónatelo todos los días. De acuerdo. Y ya el siguiente bucket, la siguiente sección de cómo estamos agrupando estos es sobre la presión y el miedo. Eso me Ujú. gusta, este me gusta porque también en las diferentes etapas, como decimos, cuando ya estamos en uno de esos momentos de tensión, tú ves como la verdadera cara de las personas. A mí eso me gusta mucho porque uno siempre se dice eso, ¿no? Uno no entrena duro para los momentos fáciles, ¿cierto? Ujú. Tú no entrenas como dices, no, es que yo estoy pero matándome, corriendo, digamos, cambiar de otros temas para los runners out there, estamos hay una popularidad sobre correr. Ujú. Si tú entrenas 50 kilómetros diarios, no va a ser para participar en una maratón de diez kilómetros, ¿cierto? Tú entrenas los 50 para participar en una de 100. O sea, estás entrenando durísimo para que cuando se ponga duro la competencia, estés preparado para eso. Y para mí eso es algo que es muy clave y es la gente, y eso lo he dicho últimamente, es en los momentos difíciles es donde se ve la fortaleza de las personas, donde se ve si son un cleaner o un closer. Y para mí eso Ujú. es clarito porque el que es cleaner tiene la misma mentalidad al principio que al final. Eso está claro. Y los otros no, los otros van mutando y como dejándose atrapar de las emociones y actuando diferente según las cosas externas los vayan llevando. O sea, ahí por fin algo me sale bien en este podcast y es ese pedazo. Porque para mí eso está claro y es un cleaner tiene esa misma mentalidad de principio a fin. Los otros no. Los otros cambian con las emociones de la situación. Bueno, de aquí también me parece interesante el componente del miedo, ¿no? Porque una cosa es la presión, pero ¿y cómo entra a jugar el miedo? El miedo entra a jugar mucho. Yo creo que el miedo y la presión están muy ligados porque al final tú tienes miedo, o más bien tú sientes la presión de fallar, ¿cierto? Y esas dos cosas te dan eso, ¿no? Te da miedo. Y ahí es donde tú actúas y eso es, todos los libros se conectan. Hay un libro que decía que si tú juegas para ganar o juegas para no perder. Ujú. Y yo siento que el miedo entra a decirte, empieza a jugar para no perder. Y ahí es donde, por lo que te digo, closer, juega para no perder. Cleaner, juega para ganar. Y jugar a ganar es apostarlo todo Todo. hasta el final. ¿Ya? Ujú. Bien, eso me parece interesante. Bien, y podemos hablar del tercer bucket, ¿o tienes algo más del segundo bucket? Lo dije también que lo podemos pasar tan rápido. Sí, bueno, voy a asumir que sí. No, sigamos con el otro. Bien, el otro es justamente los standards y me gusta mucho es el cierre que se le dan a las cosas. Y creo que esto lo hemos hablado también en otros libros y es la gente generalmente logra hacer ese push para llevar las cosas hasta el 99% Ah, de sí. estar listas. Uf, sí, y yo leí algo hace poco que me encanta y lo estoy aplicando mucho en las conversaciones y es 99% hecho es más cercano a A cero que a cero 100. que a 100. Me Ujú. encanta, me encanta. Y la gente Te lo es he como, escuchado sí, muchísimo. porque todos llegan y dicen, ah, es que eso está ya cerquita. Yacito. Sí, y está generando valor. No, pero falta 5%. Hasta que no esté generando valor es más cercano a cero que Que a se 100. puede quedar en el Ujú. 99 punto no y nunca salir y es cero, es cero. Ujú. Entonces, eso es muy bacano porque cuando uno lo dice así, la gente le explota la mente. Dice, porque intentan
celebrar al 90%. Es como, ¿por qué vamos a celebrar que vamos en el 90? No, 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 o sea, eso no es nada. Ujú. Y es más, yo siempre he visto que hay una cuestión, eso de tener alguna explicación científica que no conozca, pero el tema es, y creo que eso lo vi en algún lado, pero bueno, lo más difícil de hacer, de realizar, es el último 10%, Ujú. ¿cierto? El último pedazo se extiende y dicen, como en la literatura de project management, dicen que ese es el caso. Los proyectos se mueven rápido hasta que llegan al último, o sea, el último Al 10% y cierre. ahí, Y ahí en la se van. empresa lo hemos visto, es como que ya listo, estamos perfectos, 2 semanas de testeo se vuelven en 2 meses, 6 meses. exacto. Es Sí, sí, sí. como, ok, pero ya estaba ahí, ya estábamos testeando, y sí, pero Sí, como eso se tornó sí. en ese punto que hicimos, Mm, ¿sí? Y esa me parece a mí que es de las cosas más interesantes las personas pues que buscan la excelencia, de los cleaners en general, mm, y es entender uno, lo que tú acabas de decir, el no celebro, ¿cierto? Y por ejemplo, eso lo vemos mucho en no celebro ni siquiera cuando terminó el feature. Yo mm, no celebro cuando ya terminé la última tarea del proyecto. No, yo celebro cuando ya la tarea fue el cliente y la rompió y la volvió nada y yo la solucioné y la arreglé, o cuando ya el cliente fue y se deployó y en producción se testeó. Que además el cleaner no celebra sino hasta ese punto. mm, En el desarrollo, por ejemplo, es muy interesante, y más en producto que estamos ahorita, que estamos como creando tanta cosa, ujú, y muchas veces se crea algo y pasan meses antes de que un cliente la utilice, mm, pero y uno se da cuenta porque las personas, los cleaners en realidad están pendientes cuando lo van a empezar a usar. Esto ya lo están usando, esto ya alguien lo tocó, pero ya lo probaron, yo lo estuve probando otra vez, ¿sí? Y entender eso y llegar a ese punto me parece que es súper importante para en realidad entender el camino de la excelencia. ujú, Y lo otro que también me encanta, que va muy de la mano con el estándar, va de la mano con el nada es nunca suficiente, ¿cierto? Yo termino mi feature, yo entrego, pero enseguida tengo 10 ideas más de cómo podemos complementar este feature con otras 7 cosas, 12 cosas, con lo que vi que este otro equipo necesita, con lo que vi que esto se puede complementar, con lo que vi que esto puede aportar. mm. Eso también es parte de la mentalidad de excelencia, y es no quedarse con ya entregué, ya, bien, Sí, 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 ¿cierto? sí. Sino entregué ¿Y ahora quién y ayuda? mira, exacto. Mm. Entonces eso me parece súper importante. De este como siguiente bucket de los estándares, hay uno que me gusta acá, es el del Dark Side. Y quiero usar una historia de hoy. Quiero usar una historia de hoy para ilustrarle a la gente como qué es el lado oscuro. Yo creo que me conozco y entiendo cuál es mi lado oscuro. Yo tengo un lado muy competitivo, o sea, muy, muy competitivo. Y a mí eso me triguea, ¿cierto? Entonces, obviamente yo sé que yo hago las cosas no solo por competencia, sino que también quiero crear valor, quiero entregar cosas muy buenas al mundo, en la sociedad, pero también entiendo que mi motivación viene por ahí y también viene por la competencia. Ese es mi lado oscuro. Cuando yo compito, o sea, soy un animal. Y la historia es, hoy estábamos con algo muy sencillo, estábamos haciendo como una automatización de algo, ¿cierto? Y eso es curioso porque dentro de todo lo que nosotros hablamos, cuando uno llega algo como, mira, me ayudas a automatizar esto, y uno lo ve y uno dice, sí, es 10 minutos, bien, lo hago, son 10 minutos, uno sabe que eso es como un poco de bulla en el día, o sea, yo lo sé, yo digo, sí, eso es bulla, pero está bien, tengo los 10 minutos, sí, voy a hacer el 10 minutos y tal. Y dentro de eso, como bueno, obviamente voy a hacer algo sencillito, que solo son 10 minutos, porque no puedo dedicarle tiempo, el resto es bulla, ¿cierto? Teniendo presente tener claro el objetivo y todo eso. Ujú. Y bueno, se hizo la automatización y es como, no, eso no era, necesitamos que haga otra cosa. Y yo, bueno, ¿sí me entiendes? Yo, no, yo dije, dentro de todo eso, yo, no, dejemos eso así porque no es lo prioritario. ¿Y cómo tú sabes que entras en el lado oscuro? Cuando llega otra persona y me dice como, mira, yo en 10 minutos puedo hacer que eso funcione. Lo miro y yo digo, oiga, si usted lo va a hacer en 10 minutos, yo lo puedo hacer en 8. Entonces, para mí es una competencia inmediata, y que obviamente si la persona escucha el podcast se reirá y tendremos una conversación chistosa sobre eso. Pero,
Pero sí, o sea, para mí ese es el lado oscuro y es porque yo entiendo que sí, la otra persona lo puede mirar, yo no tengo que utilizar mi tiempo. En el lado oscuro aquí hablan mucho de entender cuál es el lado oscuro y que el lado oscuro tú lo puedas controlar y no que te controle. Para mí, ¿qué sería algo que no te controla? ¿Cierto? Cuando yo me sentí eso, yo dije, ¿tengo los 8 minutos? Sí. Si me fuera a demorar esto medio día, un día, sería que el lado oscuro me controle, porque me hubiera metido ahí a hacer algo y no estaría en este podcast, estaría allá peleando y diciendo, es que este man no me va a hacer esto sin que yo lo haga, ¿cierto? Pero Ujú. ya no, si son 8 minutos, son 8 minutos, le voy a dar como libertad a mi lado oscuro de que se divierta. Y uno también hace eso y pum, le di la libertad, logré hacer las cosas y tin, Y en tómalo. 8 minutos, literal, porque Exacto. Pero, pero con eso me gusta ilustrar a la gente, porque la gente a veces dice, "Ah, pero ¿cuál es mi lado oscuro? Yo no tengo el lado oscuro, ta, ta, ta". Y uno dice, uno puede pensar eso, pero es que hey, tenemos el lado oscuro. Cada quien verá cuál es su lado oscuro y qué lo motiva, tal. Para mí yo sé que es esto, y sé que es esto por eso mismo, porque Ujú. fue el deseo que yo tuve de decir, no importa, estoy cansado, ta, 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 pero voy a hacer esto. Y es como, uf, es una energía que llega de donde uno no sabe, Inesperada. y es que voy por esto y voy por esto. Sí, sí, sí. Bien. Ahí eso me parece que es importante y es el tema de la gente se apropia mucho y se empieza a tomar las cosas casi que personales. Y no es como que me lo tomé personal y me enojé con la persona, lo que tú acabas de decir, me enojé con la persona que me retó. No, me lo tomé personal y dije, yo puedo hacer esto. Y Ujú, eso me parece que es algo importante porque algo que el libro como tal habla de, vamos, de ser from good to great to unstoppable. ujú. Y es justamente eso, yo puedo ser bueno, puedo ser muy bueno, ¿cierto? O puedo ser en realidad imparable, Mm, ¿cierto? Y creo que una parte de eso es si yo me tomo las cosas, si yo logro en realidad hacer esto un tema de, wow, yo quiero en realidad porque quiero ujú. lograr ser, lograr hacer, lograr conseguir, ahí es en donde tú te vuelves imparable, porque ya si tú quieres algo, vas a hacer todo por conseguirlo, porque quieres hacerlo, no porque una empresa te lo pida, no porque, sino porque en realidad quieres hacerlo. De acuerdo. Entonces, encontrar esa motivación me parece importante también. Bien. Y ya en una de nuestras últimas secciones, hablemos un poco de cuáles son los mitos de lo que la gente cree que es la excelencia, pero en realidad no lo es. ¿Cierto? Aquí tenemos, tú dijiste uno que era el de Steve Jobs, si quieres ahorita lo profundizas. Para mí es también el tema de la perfección. Para mí, cuando la gente siente, para mí el mito de la perfección viene de el miedo. ¿Por qué? Porque tú tienes tanto miedo de fracasar que siempre buscas una perfección que no existe y te escudas en eso para nunca fracasar. Ujú. Y eso genera inactividad. Cuando estás esperando a que sea perfecto, no haces nada porque nunca es perfecto y simplemente no haces nada. No fallas y proteges tu miedo, proteges tu ego. Entonces ahí está. Y hay algo muy, muy bueno, que ojalá me lo supiera así de memoria, pero que es un quote, aquí me pueden matar, pero creo que es de un expresidente de Estados Unidos, que es un poema, un fragmento que se llama The Man in the Arena, el hombre en la arena. Ujú, Y es un quote súper bueno. Ahorita ujú. que tú hables lo voy a buscar en el celular cuando esté fuera de pantallas para decir los datos como son, pero es súper motivante, lo voy a buscar y ahorita lo leo. Eh, y habla mucho de eso, habla de la grandeza y lo que sucede en el mundo que transforma el mundo lo hace las personas que están en la arena. Y dice mucho, las personas que están en la arena, los que están sucios, los que están sangrando, los que se han Ujú. equivocado día tras día, son los que están ahí, ¿cierto? Y son y los que miran desde afuera, dice algo así, que son como las almas temerosas que solo juzgan, pero no están ahí Mm. tomando acción y ensuciándose como el hombre en la arena. Eso me encanta y creo que conectar eso con esto es brutal porque, claro, el que está en la arena está sucio, no está perfecto, está sangrando, no está perfecto, la ha cagado, la ha embarrado 100 veces, pero ahí está y lo sigue dando y sigue moviendo. Y eso es muy, muy brutal. Súper de acuerdo. El quote, como dices, me parece súper motivante, de Man in the Arena. Lo leí hace mucho y me parece espectacular. Para que ahí lo leas en un momentico. Y yo pienso que muy de la mano con eso, pues ya lo hemos mencionado también, está el tema de no es tampoco
el querer ser un héroe a toda hora, ¿cierto? No es buscar a toda hora ser la persona que más trabaja y el que más trasnocha y el que más le toca como quedarse hasta tarde, sino en realidad encontrar Mm, ese equilibrio de dar el valor correcto. ujú. ¿Ya encontraste la frase? Sí. Vamos. Se llama El hombre en la arena, es de Ujú. Theodore Roosevelt. Si era presidente de Estados Unidos, qué bien. Y dice, no es el crítico el que cuenta, ni el hombre que señala como el fuerte tropieza, o donde el realizador de hazañas podría haberlo hecho mejor. El reconocimiento pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está manchado de polvo, sudor y sangre, que lucha valientemente, que se equivoca, quien queda corto una y otra vez, porque no existe esfuerzo sin error, ni deficiencia, pero que se esfuerza realmente por realizar proezas, que conoce el gran entusiasmo, la devoción, quien se fatiga él mismo en pos de un noble empeño, quien si al final todo va bien, conoce el triunfo que significa si falla, al menos falla atreviéndose formidablemente, de modo que su lugar nunca debe estar junto a esas frías y tímidas almas que no conocieron ni la victoria ni la derrota, que no conocieron ni la victoria ni la derrota, ¿sabe? Siempre tuvieron miedo de equivocarse, nunca lo intentaron. Eso, o sea, a mí es de las cosas que más me Mm. gustan porque habla verdaderamente de lo que es luchar por los sueños, luchar, o sea, Sí, es un quote la súper, excelencia, súper chévere. esto es la excelencia. Es para quienes no lo conocen, que lo busquen, porque en realidad Es es demasiado maravilloso. motivante. Y eso me parece que sí es una forma, y obviamente está en quién ve la motivación y cómo es la motivación, A mí lo porque loco de esto es que en ese momento no había ChatGPT, o sea, a ese man le tocó escribir eso. no tuvo que pensarlo. No, tuvo que pensarlo. De eso, tuvo que pensarlo demasiado, no Sí. pudo, no pudo en realidad como delegárselo a alguien más. Ay, no, otras épocas, otras épocas. Bueno, y pasando a la parte de coaching, que ya Ujú. estamos sobre tiempo, ¿cómo llevas tú en preguntas, sugerencias, cuando tienes esos syncs con las personas, cómo llevas tú para que entren en esta mentalidad? ¿Qué Mm, haces? ¿Qué preguntas vas tanteando? Eso va muy de la mano de cuáles son las cosas que yo veo que le pueden realmente faltar o que otra persona puede estar necesitando, Mm, ¿sí? A mí de las que me gustan más y creo que porque es una de las cosas en las que más falla la gente, especialmente cuando uno tiene los coolers, mm, ¿sí? De las preguntas que a mí más me gusta es sobre el self-awareness, es conocerse a sí mismo ujú, y es preguntarle también en dónde, o sea, qué es esa cosa que tú sabes hacer mejor que nadie. O sea, que tú digas, pucha, es que yo miro cómo los demás hacen esto y yo en realidad hago esto mucho mejor. Es mi pregunta de entrevista. Yo hago esa en las entrevistas, me Sí, parece ¿cuál es tu brutal. superpoder? Sí. Tal cual. Esa me parece que es una cosa que es buena. Y otra, cuando a la gente le cuesta mucho también ver eso, porque hay gente a la que le cuesta mucho ver las cosas positivas, es preguntarles literalmente en qué cosa, perdón, cuando les cuesta mucho ver las cosas en general, positivas o negativas, es cuál es ese feedback que le han dado más constantemente, que puede ser positivo o negativo, pero a la gente a veces le cuesta dimensionarlo y es como hay algo que a ti te repitan en todos tus coachings, en todos los comentarios, tu mamá, tu papá, tu familia, tus amigos, la Mm, gente que te rodea, algo que mm, te digan mucho. Y eso me parece que es una pregunta chévere también para autoevaluarse y entender, uff, sí, yo creo que yo soy muy bueno en realidad haciendo esto. O yo sé que yo tengo una falencia muy grande haciendo esto me mm. falta mucho. Eso me parece que es una pregunta buena. Ve tú con una. Bien, a mí últimamente, como también he ido entendiendo más ese lado oscuro mío, me ha gustado ir también como llevando a la gente a que conozcan eso. Y creo que eso también ayuda, eso ayuda también a que haya cercanía en los equipos, porque creo que a nadie, todo el mundo puede hablar de una fortaleza, bueno, aunque puedo llegar a ser el mejor del mundo, aunque soy el mejor del mundo, pero cuando tú le dices a alguien, bueno, ¿cuál es tu lado oscuro? Es como, uy, ¿sí me entiendes? Es más difícil tocarlo, es más difícil de conocerlo, porque hasta uno tiene negación con uno mismo, y es más difícil de admitirlo. Ujú. Entonces a mí me gusta un poco evolucionar las conversaciones hacia eso, ir encontrando a la gente, decir, que la gente te pueda decir como no, la verdad, para mí,
Para mí es el dinero, ¿cierto? Y que uno diga, ok, sin juzgar, ¿cierto? Y mucha gente puede decir cualquier cosa, como yo digo, para mí es la competencia, ganar. Ese es mi tema. Entonces, eso es algo que me gusta y uno va como listo, uno puede hacer la pregunta así muy directa, causar como el, uy, ¿cómo así? Y después simplemente decir como, mira, ¿cuáles son las cosas que te motivan? O sea, ¿qué hace que tú quieras hacer? ¿Qué te levanta? ¿Qué sientes tú que te levanta? Que es muy tuyo, que no es hacia afuera, que no es por otra persona, que nada, adentro, ¿qué es lo más de adentro que tú sientes que te empuja? Y eso saca también buenas respuestas, buenas Bueno, hay conversaciones. una que me parece interesante eh, y es, hay gente que ya tiene como esa mentalidad de ir alto, ¿cierto? Pero que a veces no ven que hay un poquito más allá, ¿sí? Que se quedan con que no, pues ya entregué, ¿cierto? Que viene siendo mucho am, ¿cómo se llama el de la mitad? El closer. El closer. Y es como, como llevar ese closer a ser un unstoppable team member en realidad. Y creo que parte de eso es entender cómo, o retar a la gente, ¿cierto? Bien, por ejemplo, entregaste esto, ¿cómo pudiste entregarlo más rápido? ¿Hay algo que tú piensas que hubieras podido haber hecho diferente? Y Mm, hacerle a la gente cuestionar esas cosas les permite también ver esas áreas en las que seguramente pueden mm, thrive, o sea, en las que pueden seguramente mejorar o hacer algo distinto. eh, Ese tipo de preguntas me parece que también ayudan un montón. ujú, Mm, y otra cosa que se puede dar también cuando las personas tienen este problema, entre comillas, o cuando están en esa situación, es preguntarles qué más pudieron haber hecho, ¿cierto? Que otras mm, personas quizás nunca se les hubiera ocurrido hacer. ujú. Esas son dos preguntas que me parecen interesantes al momento de retar a alguien a buscar más allá, ¿cierto? A mirar un poquito más allá. Hay algo que a mí me gusta hacer también hoy en día y más en los momentos de pánico, atacar la situación con Con calma. total frialdad. Pero no, o sea, no es ni siquiera calma, es total frialdad. O sea, como casi como incómodo porque la otra persona está como arrancándose el pelo, y es como, y como que el choque que hay entre una acción y la otra reacción es Ujú, increíble y la gente como que dice como, wow. Y solo la acción sin decir nada, o sea, sin tener que hablar o decir como el contenido de las palabras, cambia, y, como en inglés se dice, como diffuses the situation, o sea, le cambia mucho el enfoque a la conversación. Y eso me parece que es importante porque todos siempre cometemos uno de los problemas es cuando yo tengo un problema, me meto en el problema tanto que no logro ver más allá de eso. Ese es el literal, de ahí viene el dicho de la tormenta en el vaso de agua. ujú, Y cuando tú haces eso, la gente dice, wow, madre, o sea, saca la cabeza y se estaba en un vaso de agua, o sea, en realidad puedo respirar aquí afuera. Y eso es súper bacano porque le das como todas las herramientas a la persona para, e- es, es casi como una meditada que tú le das a la otra persona inmediata, ¿cierto? Como, ujú. me sacaste y es como, ah, wow, puedo mirar hacia otros lados, puedo hacer otras cosas, no era tan grave, me calmo, tomo esta acción y ya está, ¿cierto? Sí. Eso me parece que es increíble y eso ayuda mucho hacia ese tema que hablamos de los cleaners bajo presión. Le vas dando la guía a las personas con el ejemplo de cómo tomar esas cosas. Total. Y yo pienso que en esta parte, y eso me gusta mucho de las sesiones de coaching en general, porque cuando uno está en una sesión de coaching, las dos partes están viendo las cosas en perspectiva Mm, y ver las cosas en perspectiva ayuda un montón. Entonces, muchas veces en el coaching, tanto cuando uno está dirigiendo, entre comillas, el coaching, como cuando uno simplemente está siendo coacheado, uno tiene esa capacidad de poner el trabajo en perspectiva de otra persona. ujú, Y creo que ambas partes pueden aprovechar mucho de eso. ujú, Por ejemplo, a veces la gente se siente abrumada, no puedo con todo lo que estoy haciendo, no me está quedando tiempo, no estoy pudiendo con todo, y poder parar un momento y decir, ok, justo ahora que estamos aquí, ¿cierto? Que tienes el espacio, piensa en 5 cosas que puedas hacer, delegar, ¿cierto? Cinco mm, cosas que puedas delegar, 5 cosas que harían tu trabajo más sencillo. Intenta utilizar este espacio justamente para poder salir de esa, como de esa burbujita en la que uno está todo el tiempo en el día a día del problema ujú. y intentemos salirnos un momento de esa burbuja, miremos la burbuja desde lejos y busquemos una solución. Perfecto. Bueno, y con eso cerramos nuestra sesión de coaching. ¿Qué pensamientos tienes para darle cierre a la excelencia?
Se le puede dar cierre a la excelencia. Nunca se le puede dar cierre a la excelencia. Eso es lo primero y lo más importante, y es entender que la excelencia es un camino y O sea, es nunca llegas. una, la excelencia, Sí, la excelencia es un camino es un camino constante. constante. Y la cuestión de la excelencia es tú decides buscarla constantemente Mm, y no tiene una meta, pues, que uno diga ya, este es el techo. mm. No, la excelencia es como ir hacia el universo. De acuerdo. La excelencia es una decisión. Como lo hablamos al principio, tú tomas la decisión de excelencia o comodidad. Y ese camino de la excelencia te va a llevar a unos resultados increíbles. Esos resultados debe de ser, o sea, tienes que conocerte y estar seguro que quieres esos resultados porque el camino no es fácil. Ujú. Y eso es algo que tenemos que entender, el camino no es perfecto. El camino es de, como decía el poema este que leímos ahorita, es de suciedad, es de lastimarse, es de sudar, pero es un camino que tiene unos resultados increíbles y tienes que tener claros cuáles son esos resultados, qué significan para ti, por qué los estás persiguiendo. Ten eso claro y cada vez que lleguen esos momentos vas a encontrar la fortaleza para seguir el camino de la excelencia. Entonces, bueno, hasta el próximo capítulo. Espero que todos sigan persiguiendo la excelencia. Chao, chao.